Imagina un nuevo videojuego de terror al más puro estilo Fear and Hunger o Dark Souls, con mazmorras, criaturas oscuras y dioses crueles y despiadados. Ahora bien, imaginarlo es lo único que puedes hacer por ahora, ya que dicho videojuego no existe. Vermis 1, Mazmorras perdidas y bosques prohibidos es el primero de una serie de libros de arte del artista Plastiboo. El libro en cuestión es una guía oficial de un videojuego que no existe, pero su arte es tan detallado y exquisito que merece la pena dedicarle una serie de vídeos para hablar de ello, así como te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo a estos libros, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. La historia de Vermis es intrincada y difícil de descifrar. Está llena de secretos y preguntas sin resolver, pero en este vídeo trataré de ofrecerte mi propia perspectiva al respecto y te hablaré de sus dioses y sus protagonistas, siendo este el primer material en español donde se profundiza en su lore. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Un cadáver se arrodilla junto a un pozo, hipnotizado por el reflejo de su carne viva, se pregunta qué se podría haber hecho y qué podría haber sido, y mientras la luna brille, la débil ilusión prevalecerá. Una luz brilla en la oscuridad y te preguntas, ¿qué carne es tu carne? En Vermis el mundo está en decadencia, los niños apenas nacen y los dioses han sido maldecidos y asesinados, destruyendo así cualquier esperanza de futuro. Solo una oración desesperada para expiar los pecados del pasado parece ofrecer algo de consuelo entre tanto sufrimiento. En esta historia seremos un cadáver en busca de una nueva oportunidad. Para iniciar nuestro viaje tendremos que elegir qué tipo de carne queremos encarnar, habiendo 12 personajes disponibles, de los cuales hablaremos detalladamente más adelante. La aventura de nuestro personaje comienza en el llamado Jardín del Hombre Muerto, un lugar donde descansan los restos de Gurbek el Grande. El personaje se despierta en una cripta desolada, situada en mitad del bosque, y sus pasos le guían hasta el cementerio, donde se enfrentará a las primeras criaturas grotescas. Entre la espesura del cementerio conocerá al caballero solitario, alguien que fue derrotado hace mucho tiempo y que aguarda junto a los restos de su otra mitad, incapaz de superar el dolor de su pérdida. Este caballero es inofensivo y no se defenderá aunque le ataquemos. Entre las tumbas se encuentra un camino secreto hacia las catacumbas de los pobres, lugar donde yacen los restos de aquellos que nunca serán recordados, como guerreros anónimos, nobles caídos en desgracia y simples campesinos. Las catacumbas son como un intrincado laberinto sin fin, con pasillos cubiertos de huesos e impregnados de un olor nauseabundo. Acurrucado en un rincón, temblando y murmurando sobre los muertos, encuentra un caballero que viste una armadura cuyo casco tiene el aspecto de una rana. El hombre tiembla con pavor, luciendo una armadura brillante e impoluta, como si jamás hubiera librado batalla alguna. El caballero se muestra horrorizado y un tanto enloquecido por estar en ese lugar, pidiéndole al personaje que por favor se marche. Al regresar unas horas después al lugar, descubriremos que el caballero está muerto, permaneciendo totalmente quieto en el mismo sitio. Al parecer ha muerto de miedo, incapaz de entender los horrores de la oscuridad y lo desconocido. Finalmente el personaje halla la salida de las catacumbas, viendo una potente luz al final del túnel repleto de huesos y cadáveres, pero su escape se ve interrumpido cuando es atacado por el campeón del hedor. La salida de las catacumbas desemboca en el pantano plateado,
un extenso e inquietante pantano cubierto por un abrumador silencio y una espesa niebla. Debajo de un árbol divisa una figura descansando. Este caballero le avisa sobre el peligro de adentrarse en las aguas del pantano, asegurándole que si lo hace, correrá el riesgo de perderse o quedarse dormido, lo que significa una muerte segura. El pantano es una tierra de ilusiones y apariciones. Los fantasmas de aquellos que nunca regresaron de la niebla ahora están condenados a vagar por estas aguas plateadas por la eternidad. Tras horas caminando sin rumbo y luchando para no quedarse dormido, el personaje cae presa del sueño y termina en el suelo a la espera de una muerte segura. Una vez dentro del sueño, el paisaje cambia y todo se torna oscuro, mostrando una luna creciente que brilla de forma prominente, y en el suelo, en vez de estar lleno de agua, está repleto de cadáveres. Para despertar de esta pesadilla, debemos de derrotar al aspecto del sueño. Al despertar descubre que vuelve a estar en el pantano, pero su aspecto es muy diferente y la niebla se ha disipado por completo. Junto a la orilla hay un hombre que cubre su rostro con una máscara de madera. Él le felicita por su increíble proeza, haciéndole saber que lo ha confundido con otra persona a la que está buscando y que tiene que entregar un importante mensaje. Llegaremos al bosque de madera de flauta, llamado así ya que los troncos de sus árboles están llenos de agujeros que producen sonidos parecidos a los de una flauta cuando sopla el viento. En las noches borrascosas orquesta una melodía escalofriante, tan fuerte que incluso podría asustar hasta el más valiente. Estos bosques son territorio del dios Murgo y sus devotos, pudiendo encontrar santuarios para dicho dios a lo largo de sus sendas, pero también es el escondite de tenebrosas criaturas como las brujas o los duendes. Después de un tiempo caminando, escondido en el bosque encontrará lo que parece ser el lugar perfecto para descansar, una vieja cabaña sucia y abandonada que se caracteriza por el hecho de no tener una sola ventana. De repente se despierta bañado en sudor. Un fuego deslumbrante ilumina toda la habitación. La presión del aire se siente abrumadora, dificultando el movimiento y la respiración. Los sonidos apagados se convierten lentamente en una voz gutural profunda que canta violentamente en un idioma que no puede entender, llenando la habitación y perforando sus oídos, sintiendo que está viviendo una pesadilla. El jugador trata de levantarse, pero las piernas le pesan. Al pasar junto a la chimenea de la cabaña, nota que su sombra ha desaparecido. Si escucha este cántico durante demasiado tiempo, una maldición caerá sobre él, sufriendo un destino peor que la muerte. A medida que se aleja de la cabaña sin ventanas, se adentra en unas ruinas olvidadas, entre las que destaca un imponente mausoleo. Al acercarse, se oyen ruidos procedentes del interior. En dicho mausoleo está enterrada la princesa duende, cuyo cadáver aún es custodiado por los pocos duendes que quedan en el mundo. Junto a la entrada encuentra un caballero tendido en el suelo, moribundo, sosteniéndose una herida sangrante en el vientre. Él le pide que como último favor le traiga una caja del interior de las ruinas. Aquí abajo tendrá que enfrentar a horribles peligros, como el nigromante, cuyo casco se puede obtener tras su muerte, el cual, una vez muerto el protagonista, lo convertirá en un nuevo nigromante. Mientras explora en busca del cofre del caballero moribundo, caerá en una trampa, directo hacia las fauces de una bestia que mora en el fondo de un pozo de las ruinas, quien es capaz de petrificar a su oponente con una sola mirada, dispuesta a darse luego un festín con su carne. Una vez muerto y fuera del pozo, encuentra un cofre.
el cual está custodiado por una terrorífica criatura capaz de volver loco a su oponente con la luz que sale de su boca. Dentro del cofre se encuentra la columna real, una pesada espada, igual de hermosa que inútil. Cuando se dispone a entrar en la cámara de la princesa, es interceptado por el caballero duende, fiel amigo y protector de la tumba de la princesa fallecida. Una vez derrotado, encuentra a la princesa descansando en su tumba y sosteniendo entre sus manos una pequeña caja. Con la caja en su poder, puede regresar donde el caballero moribundo para hacerle entrega de la caja. Él la abrirá haciendo uso de una llave que tiene, tomando de dentro un anillo verde brillante. El caballero lo agarra con fuerza y de repente estalla en llamas, quedando carbonizado al momento. Si el jugador decide no darle la caja y la abre más tarde, encontrará que está completamente vacía. Continuando el camino, el personaje llegará a las tierras altas del bosque, donde debe cruzar un viejo puente de madera destartalado. Sentada junto a él hay una extraña mujer, una que va vestida con un gorro puntiagudo y lleva una horrenda máscara de bruja, mostrando una lengua larga y negra. Al acercarse a ella, ésta le asegura que no es una bruja real y que solo se está haciendo pasar por una de ellas para intentar colarse en su aquelarre, ya que las brujas se llevaron a su hermano pequeño, pues éstas, en este mundo, suelen secuestrar a los niños para comérselos. Esta mujer le pide ayuda al jugador para que despeje el camino para ella. Pero esto no será una tarea fácil, pues custodiando el puente de madera y bloqueándolo, hay un enorme y pesado caballero portando un hacha. Cuando él grita y corre hacia el jugador, las tablas bajo sus pies ceden y se rompen, y el oponente cae sin control hacia el vacío. Al otro lado del puente, el bosque termina, dando lugar a un nuevo paisaje donde está situado el santuario de las sombras. En la puerta de dicho santuario se encuentra un esqueleto, el cual sostiene una moneda en cada una de sus manos, una de plata y la otra de barro. Si el jugador toma cualquiera de las dos monedas, el santuario desaparecerá, por lo que para poder entrar debe de tener en cuenta su nivel de voluntad para saber si ha de colocar otra moneda de plata o de barro en una de las manos del esqueleto. El santuario de las sombras es un laberinto despiadado lleno de monstruosidades y trampas mortales, pues solo las criaturas de la oscuridad y los locos han vagado por sus pasillos de pesadilla. En las zonas más profundas del laberinto encuentra una habitación con un pozo, y una extraña e inquietante sensación aborda al protagonista, quien siente el incontrolable impulso de asomarse al pozo y contemplar su reflejo. El reflejo le devuelve la mirada, mostrándole unos ojos profundos y hundidos que no puede reconocer. Es el cuerpo de un extraño hecho de huesos viejos. La débil ilusión se rompe en el silencio, el vacío le envuelve suavemente, dándole la bienvenida a una vida que se ha vivido y el sueño que ya no existe. Los viejos huesos ahora duermen, esperando que la luna brille una vez más. En esta historia existen 6 dioses conocidos, deidades y seres mayores fuera de nuestro conocimiento que exigen devoción, castigo, sacrificio. Algunos son más antiguos que el tiempo, algunos están sentados en tronos y otros son invisibles a nuestros ojos, pero todos ellos les dieron forma al mundo. La sola mención de su nombre aún infunde miedo en muchos y devoción en otros. Se le considera el antiguo dios de la muerte y la oscuridad con muchos títulos, siendo la serpiente de 2 cabezas o el vengador los más comunes.
Gilak fue condenado por Marco con la maldición eterna, sellando así el destino de ambos, ya que los devotos del dios serpiente no perdieron tiempo en vengar a su dios caído. Marco fue decapitado y profanado, por lo que sufrió el mismo destino que Gilak. Cuando Gilak fue decapitado, tal fue el dolor de su pueblo que una de sus devotas le ofreció su propia cabeza como símbolo de amor eterno, y su rostro se convirtió en el de su Dios por toda la eternidad, aunque esto no le sirvió para librarse de la maldición eterna. El cadáver de Gilak fue venerado y su voluntad se escuchó más fuerte que nunca. Durante aquellos tiempos oscuros, la ira de los malditos hizo rodar millones de cabezas y la venganza se convirtió en pura depravación desenfrenada. Sus devotos se hacen llamar los cazadores de huesos, famosos por decapitar a sus víctimas y ofrecer sus cráneos a Gilak. La decapitación es una práctica común entre los seguidores del dios, llegando los más fieles incluso a ofrecer sus propias cabezas a la causa. Aunque el culto a Gilak ha menguado con el tiempo, todavía hay seguidores del tirano que buscan deshacer su maldición y vagan por las tierras en busca de una respuesta. Poco se sabe de este dios. Aquellos que buscan la verdad suelen acudir en su ayuda para obtener conocimiento, pues el mundo de Vermis está lleno de ilusiones, algunas demasiado peligrosas, como ya vimos en el pantano plateado o en el santuario de las sombras. Murgo es el padre de toda la vida verde. Se pueden hallar santuarios para este dios por todo el bosque, con ofrendas de frutos, semillas o carne. Se sabe que cada chispa de vida no humana ha crecido a partir de uno de los miembros cortados de Murgo. Sus seguidores son conocidos como las semillas sagradas, grandes devotos que protegen su territorio y demuestran la devoción hacia su dios a través de actos violentos contra sí mismos, como arrancarse las tripas o provocarse heridas letales para así poder presenciar sus milagros curativos. Hace mucho tiempo, un gigante vagaba por el mundo junto a un hombre. Él era venerado como un dios, ya que su naturaleza no se alejaba mucho de la de una divinidad. Protegía a los humanos como si fueran de su propia carne, y muchos titanes encontraron la muerte por su espada, larga y colosal. Durante años durmió en las montañas y en los valles profundos, arrullado por los pájaros y arropado por la niebla plateada. Pero hoy su cadáver reposa en la tumba verde, cerca del pantano plateado, y su espada aguarda en las altas cumbres, esperando a alguien digno de empuñar su grandeza. No se sabe qué o quién lo mató, pero todo parece haber sido fruto de un engaño. Cuando murió, esa zona pasó a conocerse como el Jardín del Hombre Muerto o la Tumba Verde, convirtiéndose en un bosque sagrado. Se dice que los que viven aquí viven más de lo normal, demostrando que Gurbek, incluso en la muerte, intenta proteger a la humanidad a través de estos bosques sagrados. Marco es el dios de la iluminación y las profecías, quien comparte este conocimiento con sus seguidores. Resultó siendo asesinado como venganza por haber maldecido a Gilak a mano de sus devotos, quienes proclamaron una guerra santa contra él, decapitándolo y persiguiendo a sus fieles. Incluso después de muerto, la cabeza de Marco continuó promulgando profecías a quienes sabían escuchar, pero finalmente su cabeza fue contaminada y quedan pocas imágenes de su semejanza. Antes de morir a manos de los devotos de Gilak, Marco predijo que el mundo se pudriría y arruinaría a consecuencia de los crímenes de dicho dios. Quizás por este motivo es que lo mató. Lo que no pudo prever es que Gilak resucitaría a medias después de esto. Los devotos de Marco solían habitar las torres eclipse, antiguos monumentos consagrados levantados por la búsqueda de la iluminación. Estos devotos querían alcanzar la iluminación a través del canto.
Su éxito significaba quedar sumergido en el sueño eterno, cantando para siempre. El dios Keteret también está afectado por una maldición, la de la urticaria blanca. Esta horrible maldición cubre a la persona con colmenas que se llenarán de insectos y nidos, no teniendo una cura conocida. La maldición se puede transmitir de madre a hijo o al recibir un anillo bendecido por el propio Keteret. Sus orígenes son completamente desconocidos. Algunos dicen que son una especie de culto, otros aseguran que son secuaces sin mente de un dios malvado. Su armadura está llena de púas mortales y sus guantes de hierro no le permiten sostener ningún arma. Los rumores dicen que su casco en realidad está lleno de púas en el interior, por lo que no pueden ser caóticos y hostiles por el simple hecho de serlo, sino que buscan ayuda desesperadamente en una tortura constante. Sus guantes cubiertos de púas son eficaces para el combate cuerpo a cuerpo y como protección contra armas afiladas. Una vez fue un héroe, ahora es un alma perdida y sin un propósito en la vida, abandonado por sus seres queridos y por aquellas personas por las que alguna vez luchó. Se enfrentó a muchos horrores indescriptibles, pero siempre regresó. Atrapado en sus recuerdos, incapaz de procesar el pasado, la vieja gloria deambula por los bosques oscuros y pueblos olvidados, tratando de encontrar un propósito en la vida. Armado con la lengua de bruja, la cual es capaz de detectar una presencia maligna cercana mediante vibración. Expulsado de todos los pueblos y odiado por todos, ha sido maldecido varias veces y ha cometido muchos crímenes, pero no muestra ningún tipo de maldad. Algunos dicen que este individuo no es un ser humano, sino la encarnación misma de todos nuestros defectos. Cada una de sus acciones está impulsada por su locura y codicia. Ha escapado del castigo muchas veces, pero nunca ha aprendido una lección. Armado únicamente con una daga de hueso y llevando consigo un collar que muestra el retrato de un niño, probablemente robado. Este personaje tiene increíbles poderes para alterar la mente, puede crear todo tipo de ilusiones y jugar con la mente de sus enemigos. La gran cuenta de metal funciona como un catalizador de sus poderes. Son completamente indefensos a la luz del día. Los sabios de la oscuridad son maestros en las artes ilusorias, doblando las sombras para crear todo tipo de pesadillas. Cuando la oscuridad desaparece, su poder se reduce enormemente, pudiendo sobrevivir con la poca oscuridad dentro de sus cascos, aunque sin sombras en las que esconderse, están totalmente indefensos. Armados con un báculo, que también puede ser usado como maza, y portando el talismán del asesinato lunar, el cual hace desaparecer la luna durante la noche, volviéndola totalmente oscura a su favor. Este devoto caballero está en un viaje para unirse a su amada diosa en la muerte. Debe viajar hasta una montaña sagrada. Una vez que llegue a la cima, arrancará el halo de su cabeza, decapitándose y haciendo que ésta caiga por el acantilado. Una pila de cascos llenos de carne podrida yace al otro lado de la montaña. Los sirvientes de Gilak se encargan de reunir todos los cuerpos y llevarlos de vuelta al templo. Este personaje lleva consigo el colmillo de serpiente, con el que se perforan para liberar un veneno que los vuelve locos. El erudito de piedra lleva el rostro apretado contra las piedras atadas a sus cabezas, sufriendo un constante dolor, un sacrificio que le otorga sabiduría infinita. Experto en hechicería, es malvado e inteligente, pero frágil. Un erudito sin piedra está condenado a una vida miserable y lastimosa. Son incapaces de ver ni oler debido a las cicatrices de las rocas que estuvieron atadas a sus caras durante años. Despojados de sus conocimientos y poderes, se arrastran en busca de la iluminación que perdieron. Armado con el bastón de piedra,
el cual le ayuda a caminar y a lanzar hechizos, y llevando consigo el hueso de piedra, una piedra con forma de vértebra, la cual incrustan en sus espaldas como signo de devoción. Su lealtad no conoce límites. Son herramientas de la princesa para lograr lo que ella desea: enemigos de la corona, tesoros inalcanzables, la paz o la guerra. Lograrán su cometido o morirán en el intento. La propia princesa ata un mechón de su cabello a las espadas de sus más leales caballeros para que puedan sentir su presencia y su amor dentro de ellos en cada batalla. Comprometidos con los deseos de su princesa, ellos jamás cuestionarán su deber. Ella es una madre que parte una búsqueda desesperada para encontrar a su hijo, el cual le fue arrebatado por una bruja. En estas tierras los niños pequeños desaparecen a menudo, la tasa de natalidad es baja y las brujas están al acecho, en constante búsqueda de estos niños, los cuales consideran un preciado manjar. Esta madre no descansará hasta reencontrarse con su hijo. Los recuerdos de los días más brillantes junto a él son su fuente de determinación. No importa cuán largo y arduo sea el viaje, pues su esperanza permanecerá intacta. El hombre rata fue una vez un hombre afligido por una maldición, pero con el tiempo terminó perdiendo su humanidad y ahora ya no le quedan recuerdos del hombre que una vez fue. Lleva tantos años vagando por las alcantarillas de la capital que se ha convertido en una especie de fábula para asustar a los niños. Estos caballeros nacieron y crecieron en las minas pestilentes, lo que les otorgó una tolerancia muy alta a las toxinas y enfermedades. Sus sentidos están muy desarrollados, pueden oír, oler y ver casi como una criatura de la noche. Las minas pestilentes fueron antaño un lugar que proveía de materiales y bienes a la capital, a los pueblos bajos y ocasionalmente de conocimiento para aquellos que excavaban más profundamente en busca de secretos del viejo mundo. Es el último miembro de una religión perseguida y erradicada por la corona. Adoraban al dios del viejo mundo que les concedió innumerables milagros y les mostró sombrías profecías de un futuro oscuro. Marco, el dios del viejo mundo, compartió su conocimiento y profecías con sus devotos adoradores. Aunque Marco fue decapitado hace mucho tiempo, su cabeza momificada aún puede hablar con aquellos que saben escuchar, y con el tiempo las visiones comenzaron a mostrarles un futuro lleno de muerte y decadencia. Este valiente guerrero enfrentó una terrible pérdida. Encontró una misteriosa roca susurrante que le indicó el camino para traer de vuelta a su amada de entre los muertos, pero desde entonces ha sido esclavo de dichos susurros. Se sabe que el susurro son los restos de una antigua estatua, cuyos bordes han sido pulidos por las manos de quienes la han manipulado con confianza. Algunos dicen que los susurros de la piedra guiarán a su dueño para alcanzar sus deseos más profundos, mientras que otros creen que aquellos que escuchan la misma son solo tontos malditos, esclavos de los susurros. Si te gustaría ver un bestiario sobre este libro en el canal, déjamelo escrito en la caja de comentarios, así como si quieres que hable del segundo libro de Vermis. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y al usuario que me recomendó hablar de este tema. Si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Vermis. Si te ha gustado el vídeo significa que he cumplido mi propósito, así que por favor no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.